Muy buenas noches, señoras y señores. Una nueva entrega de Tarea Fina. Hoy vamos a hablar con el invitado Daniel Sichero sobre Siria y mundo árabe. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, en realidad a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Daniel. Vamos a empezar así cortito y al pie, a empezar el tema. ¿Cuál es la situación actual de Siria? ¿Está bien dicho mundo árabe? ¿Es lo mismo mundo árabe que mundo islámico? Bueno, no es lo mismo, para nada. Habría que primero decir si es correcto decir mundos, ¿no? Porque el mundo árabe es un espacio de tantas diversidades, quizás más divergencias que diversidad que unidades, que quizás no sea correcto del todo hablar de mundo árabe como tal. Y lo no mismo, es homogéneo. Para nada homogéneo. De hecho, la guerra en Siria que se está desarrollando es una guerra también interárabe, de alguna manera. Lo mismo con la idea de mundo musulmán. También en Siria se está desarrollando una guerra intermusulmana, de alguna manera viéndolo. Con lo cual, yo bajaría el nivel de la cuestión a hablar una guerra entre estados nacionales, entre estados patrocinantes de la guerra en Siria, lo que se llaman guerras proxy. En estos últimos años se ha impuesto la llamada guerra delegada, guerra por delegación. ¿Por delegación de quién? Bueno, por delegación en primer lugar de Estados Unidos y de las potencias europeas integrantes de la OTAN, y con la financiación también de las monarquías petroleras del Golfo. Ese es un gran bloque, digamos, de poder que está actuando en estos momentos en Siria. Y del otro lado, también haciendo un trazo muy grueso, aunque después quizás haya que hacer algún hilado fino, tenemos al gobierno de la República Árabe Siria, a Irán y milicias aliadas como Hezbollah, por ejemplo, actuando en frente de este gran bloque de poder. Muy bien. Para ponernos ahí, nos acabas de hacer un estado de situación de la actual Siria, de lo que está pasando, de lo que conocemos como lo que se está desarrollando la guerra en Siria. Ahí, si el operador nos ayuda con algunos mapas para que la gente se ubique. Bueno, ahí tenemos en situación. La foto anterior, la imagen anterior, si fuera posible. Esa. Bueno, ese es el creciente fértil, digamos, post declaración Balfour, si se quiere, ¿no? Post Sykes-Picot. El creciente fértil con las fronteras que se formalizaron después de la Primera Guerra Mundial, prácticamente, ¿no? Tenemos a Siria, Irak, Jordania, Palestina. Tenemos a Líbano y Siria como ex colonias francesas, a Irak, Jordania y Palestina como ex colonias del Imperio Británico, ¿no? Bueno, este mapa que estamos viendo es el que está siendo puesto en cuestión en estos momentos, ¿no? La guerra en Siria no deja de ser un proceso de rebalcanización de lo ya balcanizado, de alguna manera. Exactamente. Esta es la idea genérica, si se quiere. ¿Rebalcanizado cómo? Bueno, rebalcanizado con un Irak que de facto está dividido en tres prácticamente, con un norte controlado por los drusos, por los kurdos, una zona sudoccidental por la minoría sunita y el resto por el gobierno central de Bagdad. Y tenemos a la República Árabe Siria, a la izquierda. Me refiero al mapa que está Siria en marrón, ¿no? El mapa de la derecha, que está en estos momentos con la parte occidental en manos del gobierno central, salvo la esquina noroeste, que es una provincia que se llama Idlib. En la provincia de Idlib está controlada ahora por fuerzas wahabíes, delegadas de las monarquías del Golfo, delegadas de Arabia Saudita y Qatar, básicamente.
Y todo la línea hacia el oriente es decir, todo lo que es la frontera con Turquía, Siria turca, que está ocupada actualmente por una decena de bases estadounidenses, ¿no? Esas bases que delinean la frontera están amparadas, digamos, por lo que se llaman Fuerzas Democráticas Sirias, que es la fuerza pro-norteamericana operando en la región en estos momentos. Ajá. Composición de la nación siria, cantidad de habitantes, religión. Es una población de unos 25 millones de habitantes, un tercio de los cuales está desplazado afuera del país, hay desplazados internos. 2/3 de la población aproximadamente es de la confesión islámica suní, básicamente. Hay una gran minoría alauita en la esquina, en el litoral, en la zona del Mediterráneo. Y hay aproximadamente un 15% de cristianos de diversas orientaciones, maronitas, ortodoxos, armenios, católicos también. Claro. Ese es el mapa. Es un mapa de un país que clásicamente ha tenido un buen desempeño, se podría decir, en lo que es convivencia interreligiosa, ¿no? Sí. Y esto es un fenómeno distintivo también, con un Estado que ha garantizado la libertad de cultos, ¿no? Exacto. Es decir, es un Estado de origen socialista. El BAS es un partido de gobierno de origen socialista que ha garantizado la vida interna de las distintas minorías religiosas. ¿Eso se contrapone un poco, por lo menos, a lo que nos llega de manera masiva o lo que nos dicen que es de un Estado totalmente totalitario, agresivo con su población, intolerante? Todo eso nos lleva de alguna forma a cuestionar el papel de la prensa, ¿no? En estos últimos años la prensa se ha convertido verdaderamente en lo que se llama hoy prensa militante pro-OTAN. La prensa corporativa occidental ha tomado absolutamente el relato de las cancillerías de los distintos estados de la OTAN, con lo cual es raro, digamos, que en un medio escuchen este punto de vista que estamos sosteniendo acá, ¿no? El gobierno de Siria no deja de ser un gobierno autoritario, como lo son en general todos los gobiernos en la zona, pero a diferencia de eso no es un gobierno que uno podría tachar de asesino de masas, ¿no? Como lo están caratulando ahora, refiriéndose especialmente al tema del uso de armas químicas, que es sin duda... Que hace 2-3 días lo están acusando de eso al Estado sirio. El Estado sirio acusa a Israel y a la OTAN. ¿Cómo es eso? No, el tema de las armas químicas se ha convertido en algo así como la cobertura ideológica para librar las manos de acción a los países de la OTAN. Claramente esto es así. Es decir, la movilización y los ataques que han ocurrido por parte de fuerzas occidentales, llamémosle básicamente francesas, británicas y norteamericanos, está justificada hoy por la cuestión de las armas químicas. Cosa extraña porque a sabiendas de esto, la Federación Rusa y Siria acordaron el desmantelamiento total del arsenal de armas químicas de Siria en 2014. Es decir, hoy oficialmente Siria no tiene armas químicas. Y sin embargo, el caballito de batalla sigue funcionando. Si uno toma la prensa y ayer mismo, sin ir más lejos, Trump sacó su método habitual de comunicación, que es el Twitter, un tuit culpando al gobierno sirio por el uso de las armas químicas en un incidente que tampoco ha sido ni investigado ni mucho menos probado. Como han sido todos, claro, finalmente, sí, ¿no? Sí. Hubo uno grande en el 2013. Ghouta Oriental. Ajá. Ghouta Oriental fue en agosto del 2013. La prensa al día siguiente ya salió a culpar al gobierno sirio, sin que me diera absolutamente la más mínima investigación. La prensa se colgó del relato oficial.
hasta el día de hoy, yo diría, si uno toma un diario, va a ver que entre los antecedentes de la situación actual van a decir que Ghouta Oriental fue un incidente provocado por el gobierno sirio para atacar a la población civil. Y hay varias investigaciones, lo hablábamos recién con vos en el viaje, especialmente la más importante es la del periodista Seymour Hersh, el mismo periodista que en el 68 dio contenido a lo que en realidad fue la masacre de My Lai en Vietnam en el año 68, que probó que el ejército estadounidense en Vietnam usaba esa arma horrible que era el napalm. Napalm, sí, sí. Pero en este caso se trató de una típica masacre de una unidad de infantería que tomó un pueblo y mató a todos. No hubo una cuestión de uso de armas químicas, sino que un oficial tomó un pueblo, el pueblo de My Lai, y mató a toda la población civil. Ajá. Ese fue el tema en concreto. Este periodista, Seymour Hersh, 50 años después, lo tenemos investigando la masacre de Ghouta Oriental. ¿Y qué saca Seymour Hersh? Al que me merece todo el crédito del mundo por su trayectoria profesional. Bueno, que el incidente fue provocado por el Frente al-Nusra, que es una de las milicias wahabíes patrocinada por Arabia Saudita en este caso, que fue la que colocó el artefacto. Claro, es fácil, porque uno vende en la prensa y dice el atentado ocurrió en un territorio ocupado por los, entre comillas, rebeldes, sí. Por un atentado en un territorio ocupado por los rebeldes, y dice, bueno, es lógico, fue el gobierno el que provocó el ataque químico. Y sin embargo, Hersh llega a la conclusión exactamente opuesta, que es que los propios terroristas colocaron el armamento químico para culpar al gobierno sirio. Ajá. Lo mismo en el ataque químico del año pasado en la localidad de Shanxi-Hun, que rápidamente también fue tomado por la prensa como un ataque químico del ejército regular sirio, y ocurrió y dio pie a que Trump hiciera el ataque con misiles. Recordarán que destruyó una base aérea de la Fuerza Aérea Siria, y de eso se trata, de dar pie, de dar justificación, entre comillas, periodística, claro, a la intervención de las potencias occidentales. Lo que podemos sacar de conclusión de lo que nos está diciendo es básicamente que forma parte, es una división más de infantería de la OTAN. Absolutamente, absolutamente. El periodismo corporativo se ha convertido en un frente de batalla más, privilegiado, entre otras cosas, porque es el que le da pie, entre comillas, le da legitimidad a que después las Fuerzas Armadas reales, las Fuerzas Armadas de la OTAN, efectúen ataques de intervención sobre el territorio sirio. A favor, finalmente, de los terroristas. Sí. ¿Qué es lo que llevó a esta situación? ¿Por qué razones empezó toda esta situación o guerra en Siria, Daniel? ¿Qué lleva a que haya empezado todo esto? Bueno, en las bambalinas de esto hay recursos. Ajá. ¿No? Los recursos son bastante claros de identificar. Hay recursos vinculados al trazado de gasoductos, gasoductos que a su vez son competitivos entre sí. Hay un proyecto estadounidense de traslado de gas de Asia Central a Europa, y hay otro trazado iraní que pasa por Siria, y el control de las rutas de estos gasoductos hace a llamémosle a la profundidad del hecho de la guerra. Pero más allá de esto, que es bastante conocido y ya fue bastante trabajado, está el hecho del descubrimiento de yacimientos no de petróleo, sino de gas, frente a las costas de todo el margen oriental del Mediterráneo. Ajá. Es decir, de Siria, de Líbano y de Palestina, ¿no? La apropiación del margen costero de Siria es muy importante para la, entre comillas, apropiación del gas subterráneo existente allí también. ¿Qué fuerzas están luchando?
Bueno, hoy la división es más compleja que hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás era la lucha de fuerzas wahabíes, auspiciadas, como dijimos, por... ¿Cuál es la definición de wahabismo para que entienda la gente, Dani? El wahabismo es una corriente, una secta del Islam muy importante en Arabia Saudita, que fue en sus orígenes patrocinada y auspiciada, yo diría, por Gran Bretaña, antes de que existiera el reino de Arabia Saudita como tal. Es decir, Gran Bretaña en el siglo XIX controlaba esa zona, auspicia a una de las casas, una de las familias que residían en la zona. Había dos, básicamente eran la familia Saab y la familia Saud. Auspicia a los Saud. La familia Saud se caracterizaba por el sostenimiento de una vertiente del Islam que se llama el wahabismo, que es un religioso que se llamaba Al-Wahhab, de ahí el nombre. Y una vez que esta familia se impone bajo patrocinio británico en la península arábiga, se funda el reino de Arabia Saudita, de ahí el... Ajá. Bueno, el wahabismo es una interpretación literal del Islam, que es una religión de paz, como todas las religiones monoteístas de la zona. Digamos, teológicamente no es una religión guerrera, pero el wahabismo sí lo tiene. Me gusta contar esta anécdota para quienes vieron la película esa película famosa de Lawrence de Arabia. Sí. Muestra un poco ese aspecto. Digamos, Lawrence de Arabia era un militar inglés. Exacto. Los hombres de la, entre comillas, revolución árabe eran wahabíes. Los wahabíes fueron instrumento de los ingleses, en ese caso contra el Imperio Otomano, contra los turcos. Sí. Los wahabíes fueron utilizados por los británicos para la toma de Damasco, ¿no? Exacto. Es decir, siempre han sido un instrumento de los británicos y hoy son un instrumento de los saudíes y de los estadounidenses y los americanos. También podemos sacar como conclusión que ese comportamiento los ingleses de financiar o divisiones doctrinarias o luchas internas son consecuentes con eso los ingleses. Absolutamente. El sueño del nuevo Medio Oriente es un sueño de estados sectarios. Es decir, un Sunistán, fíjate los nombres, ¿no? Así incluso lo llaman, un Sunistán con partes de Irak y la parte oriental de Siria, un norte kurdo, un Shistán con el sur de Irak, un Líbano absolutamente cristiano, ¿no? Y con todo eso, ¿qué tenés? Un mosaico de 5 o 6 estados con fronteras de confesiones. Ajá. Para eso hace falta desplazar gente. Hace falta desplazar cristianos de Siria al Líbano, hace falta desplazar suníes de Siria a la parte suní de Irak y así sucesivamente. De eso se trata el nuevo mapa que se está tratando de componer ahora. La rebalcanización del siglo XXI propuesta por el imperio es una rebalcanización sobre bases étnico-religiosas. Exactamente. Balcanización como concepto, la de dividir los territorios para el control imperial. Pero claro, así como la balcanización del principio del siglo XX fue una balcanización hecha a la medida de Francia y de Inglaterra, el norte para los franceses y el sur para los británicos, es decir, Siria y el Líbano para Francia, Palestina, Irak para los británicos, ¿no? La rebalcanización de esta nueva época es una rebalcanización sobre la base de fronteras étnicas y religiosas. Me hace pensar también como análisis lo que sucedió en Sudamérica cuando fue también partida en muchos pedazos también por los ingleses. Bueno, claro. Resulta que tenemos la misma religión, el mismo idioma, los mismos intereses, la misma cultura, la misma comida, absolutamente todo lo mismo, y estamos divididos en 19 partes. En 19 partes, digamos, a auspicio
del Imperio Británico y las minorías locales y payas, ¿no? Es decir, esto no es un hecho de maldad de los británicos, es un hecho de maldad de los británicos, en todo caso, apoyado por minorías y payas en cada uno de los países. Como pasa en Oriente. Como pasa allá también, claro. Exactamente. El esquema funciona. Por eso sería muy interesante de nuestra parte, o muy inteligente de nuestra parte, analizar lo que pasa afuera para que no pase adentro. Desde ya, digamos, para quien haga análisis estratégico en América del Sur, es muy importante tomar en cuenta lo que está ocurriendo hoy en Siria. En Siria me refiero a Irak y Siria, en realidad. Tomémoslo como una unidad, porque la guerra, recordemos que el ISIS nace en Irak, ¿no? ¿Qué es el ISIS? El ISIS se refiere al Estado Islámico de Irak. La sigla está en inglés, pero en árabe se dice Daesh. Daesh. El Daesh es eso, el ejército islámico de Siria y Irak, ¿no? Nace en Irak como fruto de la invasión norteamericana y se expande con apoyo norteamericano a lo que hoy es Siria, se transforma en mano de obra norteamericana en Siria. ¿Mano de obra? Sí, mano de obra. Sí. Digamos, puede llamar a engaño el hecho de que los diarios nos digan la coalición occidental ataca al Daesh. Sí. Porque la cosa es bastante más compleja. Ataca al Daesh, pero también arma al Daesh. Ajá. Es decir, uno lee las noticias en los diarios y dice, aviones de la coalición atacan Raqqa, donde hubo efectivamente elementos del Daesh. Sí. Ahora, ¿cómo se arma el Daesh? El Daesh se arma a costa de financiamiento de las monarquías petroleras, pero también se arma a costa de legislación norteamericana. Es decir, los norteamericanos le ofrecen armas a fuerzas irregulares vinculadas directamente a ellos, llámese, el más conocido de todos es el Ejército Libre Sirio. Sí. Luego, el Ejército Libre Sirio, por diversas formas y canales, sea por venta ilegal o por mimetización del Ejército Libre Sirio con las fuerzas wahabíes, todo el armamento norteamericano comprado por los norteamericanos pasa siempre y directamente de las fuerzas ligadas a ellos a los wahabíes. Con lo cual tenemos una especie de círculo bastante siniestro, es decir, se ataca al Daesh y a su vez se arma al Daesh. Ajá. ¿Se comprende la idea? Sí, ese doble juego que hacen constantemente. Con lo cual lo que está produciendo es una suerte de ellos te la ganan por izquierda y por derecha siempre. Caos constante. La idea es sostener el caos, porque cuanto más se prolonga la guerra, más utilidad le rinde a la OTAN. Ajá. Esta es la cuestión. Es interesante ese concepto. Claro, porque la cuestión, digamos, la idea básica es que el sostenimiento del caos, el sostenimiento de la inestabilidad es a la larga, o implica a la larga, la disolución del Estado. Exactamente. La disolución del y Estado. Y después el caos, que la misma población te venga a pedir ayuda. Exactamente. Y la disolución, quebrás la voluntad por adentro. La disolución del Estado finalmente lo que hace es facilitar la división étnica. Ajá. Y ahí cierra. Ahí cierra. Ahora, todas estas cuestiones que estamos hablando acá, y gracias por la oportunidad de decirlo, no salen en los diarios. Este esquema de razonamiento no lo vas a encontrar ni en Clarín, o en La Nación, ni en Canal 3. Esto no es. ¿Por qué? Porque los medios están colgados no de una óptica sesgada, están colgados de la perspectiva de las cancillerías directamente. Es decir, operan en función de la decisión de política exterior de cada uno de los países, especialmente los de la OTAN, que son los que están interviniendo acá en este caso en particular, ¿no? Es un escenario complejo y hasta da miedo pensarlo en que las cancillerías operan de esa manera, no en función de los intereses nacionales. Sí. Es todo como una gran mentira.
Es también una cesión de poder por parte de los medios. Es decir, el periodismo se supone que tendría que por lo menos darse la libertad de analizar eventuales alternativas y no decir el ataque químico lo hizo este o lo hizo otro. Debieran tomarse la atribución de investigar, de cotejar, de comparar, que de eso se trata el periodismo finalmente, ¿no? Sí, uno nunca logra llegar a ninguna de esas conclusiones. Son solo repetidoras. Exactamente. Al claro. Jazeera, por ahí. Tal cual. De lo que viene de las noticias. Hay dos cadenas, ya que mencionás el tema de Al Jazeera, hay dos cadenas que han tenido gran protagonismo en el sostenimiento de la guerra, que ha sido Al Jazeera y Al Arabia. Una por parte de Qatar y la otra por parte de Arabia Saudita, ¿no? Al Arabia de los saudíes y Al Jazeera de los cataríes. Exactamente. ¿No? Las dos han tenido un gran trabajo en relativo al denostar al gobierno de Siria, que a mí particularmente no es que me merezca tampoco demasiada simpatía por sí mismo, pero sí se ha convertido con el paso de los años en el principal sostén del mantenimiento del Estado como tal. Exacto. Con lo cual sí me merece respeto, por lo menos. Pero las dos cadenas árabes, junto con las 5 hermanas, las clásicas Associated Press, France Press, Deutsche Welle, las grandes corporaciones de prensa han sido sin duda un brazo ejecutor de las cancillerías. No entiendo. A grosso modo, la historia, ya que mencionás el gobierno sirio, a grosso modo, contemporáneamente el gobierno sirio, Al-Assad hijo, Al-Assad padre, ¿cómo es esa constitución? Al-Assad el partido Baas, para empezar, es un partido de origen socialista, del viejo socialismo árabe, en el que se podría incluir con distintas variantes, ¿no? El naserismo, el régimen de Hussein en Irak. Para continuar, Dani, con lo que veníamos hablando, hay un par de estados que tienen, que ya lo mencionaste un poco, pero que tienen participación activa en esta guerra. Irán, Rusia, Israel, un poquito de cada uno, ¿por qué juegan? Sí, hoy en Siria hay 3 grupos de países interventores. Vamos a tratar de discernirlo uno por uno porque a lo largo de estos últimos años ha cambiado esto que estoy diciendo. Sí. Hoy por hoy los países interventores son Estados Unidos y la OTAN, sí. Básicamente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, de un lado. Otro país interventor es Turquía. Turquía tiene tropas desplegadas dentro del territorio sirio también. Y el tercer país interventor es Israel, Estado de Israel. El Estado de Israel hasta el momento lo que hace regularmente son ataques aéreos y misilísticos sobre agrupaciones tanto de Hezbollah como del ejército sirio. Y estos conforman, llamémosle, dentro de lo que son los estados nacionales, los estados enemigos de Siria. Los estados aliados son Irán y la Federación Rusa, básicamente, y sus respectivas milicias. Ahora bien, hay uno de estos estados que en el proceso de estos años ha tenido un comportamiento circular, llamémosle, Turquía. Turquía es muy importante en esta historia. ¿Por qué? Turquía fue en el comienzo de la guerra, en el 2011, la puerta de entrada de todo. Todo lo que ocurrió básicamente en Siria entró por la frontera turca. Es decir, Turquía como Estado parte de la OTAN, como Estado asociado y aliado de los saudíes, fue quizás el principal factor facilitador de la invasión a Siria. ¿De dónde viene el origen de esto? Bueno, el origen empieza en Libia. Cuando la OTAN destruye Libia, destruye el Estado libio, buena parte de la gente, de los milicianos wahabíes de Libia pasa en bloque a Turquía. Sí.
pasa también buena parte del arsenal químico de Gaddafi a Turquía. Ajá. Y Turquía administra esto. Turquía y la CIA, ¿no? Turquía y la CIA organizan los primeros años de la guerra en el norte de Siria, la invasión a Siria. Ajá. Hasta un punto. El punto fue cuando Estados Unidos, y esto fue aproximadamente en el 2014, cuando Estados Unidos decidió cambiar su fuerza delegada en Siria. Al principio fue el llamado Ejército Libre Sirio. Era una milicia que se conformó al principio de todo con desertores del ejército regular y básicamente miembros de lo que se llama Hermandad Musulmana, otra agrupación que, si bien no es wahabí, auspiciada por los británicos. Ajá. ¿No? En un momento, hacia el 2014, esta fuerza queda prácticamente inoperante por falta de hombres. Entonces Estados Unidos decide rotar sobre sí mismo, deja a un lado al Ejército Libre Sirio y a dónde dirige el esfuerzo de construcción de una fuerza propia, a los kurdos. Ajá. A los kurdos. Con los kurdos forma lo que llaman, llamémosle entre comillas, fuerzas democráticas sirias. Y estas fuerzas democráticas sirias, que están conformadas por kurdos, pero también están conformadas por algunas minorías árabes. Sí. Acá hay una cuestión tribal también dando vuelta. Ajá. Esta cuestión, me refiero al refuerzo de los kurdos, rompió, al principio resquebrajó y después terminó rompiendo la alianza entre Estados Unidos y Turquía. Ajá. ¿Está? Entonces, hoy por hoy, Turquía está jugando de alguna forma a favor de la Federación Rusa y de Irán. Ajá. Los encuentros de Astana, por ejemplo, para tratar de contener, poner un fin a la guerra, están hechos sobre la base de turcos, iraníes y rusos. Ajá. Lo que no quita que sea también una fuerza interventora, ¿sí? Porque hay una parte del ejército turco que está operando en el norte de Siria. Eligió ese rol. Acá hubo una rotación forzada por Estados Unidos para tener presencia propia, de constituir a la minoría kurda en algo así como la infantería norteamericana. Espero que haya resultado claro, porque no es fácil explicar la guerra en Siria, porque no es una guerra clásica, digamos, de A contra B, sino que el sistema de alianzas se ha tornado sumamente inestable y no quita que el día de mañana los Estados Unidos abandonen a los kurdos, como ya lo hicieron en el pasado, y los kurdos queden, digamos, del lado del gobierno o a favor del gobierno sirio, ¿no? Es bastante lábil todo. ¿Cómo empezó todo esto? Una de las preguntas que me surgen es, ¿la primavera árabe qué rol tuvo en todo esto? La primavera árabe fue dos cosas. La existencia de un clima social, en buena parte de los países árabes, contrario a la existencia de regímenes autoritarios, llamémosle, y también un inteligente auspicio de la OTAN. La OTAN, me refiero a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, básicamente, dieron un gran impulso a las movilizaciones de las distintas primaveras árabes, y Siria se inscribe en esto también. Ajá. Es decir, no deja de ser, incluso es contemporáneo todo este movimiento en Túnez, en Argelia, en el posterior ataque a Libia. Todo esto forma parte del mismo movimiento. Sin embargo, en Siria pasó algo distintivo, que fue
que hubo una decisión política de sostener la resistencia, no a la movilización, porque la movilización inicial fue, y acá quizás me voy un poquito del costado, pero después voy a volver. Ajá. Para cuando llegó la movilización, llamémosle de la primavera árabe a Siria, la guerra ya había comenzado. ¿En qué había comenzado? Había comenzado en un contrabando enorme de armas al país. Hago una aclaración para que Siria, Irak son países con una gran tradición de servicios de inteligencia internos, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil que alguien introduzca armas a Siria o a Irak si no tiene alguna connivencia con el gobierno. Y acá esto habla también de que hubo un sector del gobierno sirio que permitió la entrada de armamentos. Es decir, esto no ocurre solo por un auspicio exterior, sino también por una defección interior del propio gobierno. Sí. Para cuando llegó la primavera árabe siria, hablemos del 2011, el país estaba inundado de armamento, estaba inundado de túneles de reservorios para milicianos. Turquía ya había comenzado a construir campos de refugiados antes de que hubiera necesidad de refugiados. Es decir, la guerra comenzó a prepararse antes de 2011. Ajá. Las manifestaciones que hubo tuvieron un inicio, llamémosle policial, que rápidamente fue, porque justamente al ser un país que no tenía tradición de milicias internas, el armamento disponible fue tal que rápidamente pasó de ser un enfrentamiento policial a ser un enfrentamiento militar. Al tercer mes de la primavera árabe en Siria ya estaba el ejército presente. Pero estaba presente ¿por qué? Porque ya había una inundación de armamento de la OTAN y y vendido por la Arabia Saudita al país. Uh-huh. Y a partir de ahí comienza la guerra, ¿no? Una guerra, al principio, podríamos llamarla como civil, ajá, pero rápidamente transmutada en una invasión. Claro. ¿No? Rápidamente. Porque nos lo venden como si fuera un problema civil y claramente es una invasión. Hoy es una invasión. Comenzó los primeros meses como una cuestión interna. Rápidamente se transformó en una invasión. Ya, yo te digo, hacia el 2012 ya había milicianos libios, argelinos, tunecinos y de países no árabes, pakistaníes, afganos. Posteriormente llegan los europeos, los europeos que después se suman al ISIS y al Frente al-Nusra. Sí, llama la atención eso también. Bueno, claro. ¿Qué lleva a los europeos a sumarse? Lo lleva el cerrar los ojos, llamémosle. Ajá. Los europeos no han sido sonsos en eso. Se han sacado encima un problema, o pensaron que se sacaban de un problema encima, mandando a sus sectores más radicalizados, al del Islam radicalizado, a Siria. Y claro, luego la cosa cambió. La cosa cambió en el sentido de que el fracaso del yihadismo en Siria está haciendo que toda esta gente vuelva a su país de origen. Ajá. Ahora el problema lo vuelven a tener en Europa. Y lo que está pasando ahora en Europa en estos últimos años tiene que ver con... ¿Qué está pasando en Europa? Y lo que está pasando en Europa ahora es el acontecer de un gran atentado del ISIS o de X formación vinculada al wahabismo en las grandes capitales en este último año y medio, 2 años más o menos. Ajá. Eso han tenido. Ellos anidaron la serpiente, exportaron la serpiente con la idea de que iba a ser su parte en Siria y en Irak, y ahora regresa la serpiente a Francia y a Gran Bretaña. ¿Qué lleva a los pibes más jóvenes a ser parte de esa serpiente? Lleva parte que esta es la tercera generación de inmigrantes del Magreb, básicamente en Europa. La inmigración empezó en los fines de los años 60. Estamos a 50 años de migración árabe en Europa,
y los europeos no han sabido integrar al cordón de ciudades y conventillos que tienen las grandes ciudades de inmigrantes árabes al seno de la nación. Ajá. La nación francesa, en ese sentido, es una nación, llamémosle, de un apartheid informal, de alguna manera, ¿no? Informal, no está en la ley, pero está en la realidad. Si se han formado guetos. Se han formado guetos literales. Se han formado guetos, claro, pero no solo en Francia, en París, sino en las grandes ciudades, en las ciudades del sur, de Marsella. Las grandes ciudades francesas tienen sus guetos. Los británicos también tienen sus guetos. Los alemanes tienen sus guetos. ¿No? Entonces, ¿los países del norte? Los países eslavos. Sí. Sí, yo ahí no te sé decir exactamente si los países escandinavos han tenido ese mismo comportamiento. Me parece que ha sido en menor escala, en todo caso, por lo menos. Ya a partir de que son muy pocos en el norte. Sí, por lo menos a partir de la información disponible, ¿no? Pero hubo una gran actividad de la hermandad musulmana en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Francia. Sí. Muchísima. En Europa hemos visto lo que mucho se denomina atentado falsa bandera también. Sí. ¿Qué es eso? Los atentados de falsa bandera son, para quien no conozca la terminología, son atentados hechos por los mismos, por el mismo grupo, para venderlo como responsabilidad al enemigo. Ajá. Es decir, el caso típico es el autoatentado. Autoatentado con la finalidad de que sea apropiable del enemigo. Uh-huh. Autoatentado es el clásico, los atentados son clásicos en Siria, por ejemplo. Uh-huh. El atentado, los mencionados. Good. ¿Cortamos? Sí. No, acércate un poco al micrófono. Atentados que son realizados por fuerzas propias atribuibles al enemigo. Sí. Gut oriental es uno, Shan Sheikhoun otro. Sí. Atentados de los wahabíes atribuibles, en este caso, al gobierno sirio. Ajá. Otra pregunta, Daniel, para graficarnos un poco qué tipo de guerra se libra en Siria. ¿Qué tipo de guerra se libra en Siria y Hezbollah qué rol tiene en eso? O primero empezar qué es Hezbollah para luego entender qué tipo de guerra se libra. La guerra empezó como una guerra urbana, digamos una guerra del interior de las ciudades, de los cinturones externos de las ciudades sirias, uh-huh. Y con más precisión de las ciudades sirias que bordean la frontera, si se quiere. La guerra empieza en Dera, que es una ciudad bastante importante del sur de Siria, que está cercana a Jordania, que en un principio tuvo un papel muy importante como auspiciante de la guerra también. Uh-huh. El ejército sirio es un ejército convencional, un ejército cuya doctrina de guerra siempre fue, desde hace 50 años, el enfrentamiento con el Estado de Israel y estrictamente, yo diría, la recuperación del Golán ocupado por Israel, ¿no? Entonces, esta guerra no era la guerra que se le planteó al ejército de Israel no era la guerra para la cual el ejército estaba preparado. La guerra de Siria se transformó en una guerra de casa por casa, si se quiere. Ajá. ¿No? Y la falta de experiencia del ejército en este tipo de batallas la proporcionó Hezbollah. Hezbollah sí es una fuerza habituada a la guerrilla, a la acción urbana en pequeña escala, a la guerra casa por casa. Eso es Hezbollah. Uh-huh. Hezbollah es una formación muy flexible, con una organización sumamente descentralizada,
Y el ejército sirio era un ejército absolutamente clásico, digamos, de absoluta centralización y apto para una guerra que finalmente no ocurrió. Claro. ¿No? Esta es la cuestión. Se tuvo que formar rápidamente en algo de lo que no estaban formados. Se tuvo que formar en lo que no estaba formado y le costó una enorme cantidad de vidas. Se calcula que más o menos el ejército sirio lleva perdidos unos 80.000 hombres en estos últimos años. Enorme. Sí. Y las batallas las exitosas, yo diría batallas que libró Hezbollah, especialmente en el Calamún, en la toma de Deresor, una ciudad que está en el oriente de Siria, bueno, demostraron que que había sido una forma no solo de organización, sino un tipo de combate para el que se había preparado durante años y que había sido demostrado como sumamente exitoso en la última invasión israelí al Líbano, al sur del Líbano, en el del 2006. Ajá. ¿No? Bueno, Hezbollah hizo ese aporte, ¿no? Un aporte yo diría, de innovación, sí, para esta forma de guerra que no estaba prevista. Y hoy sí se puede decir que el ejército sirio se ayornó de alguna forma. En esta, sí. No, te iba a contar que en este ayornarse hubo también un hecho crucial que ocurrió a fin de 2015, que si no se entiende todo esto. Porque hasta el 2015 el ejército sirio estaba en un repliegue. Es decir, desde el comienzo de la guerra hasta el 2015 el ejército sirio era una derrota tras otra. Uh-huh. ¿Qué cambió en el 2015? Bueno, lo que cambió fue el ingreso de la Federación Rusa. El ingreso de la Federación Rusa fue... Se da a partir del 2015. Sí, uh-huh. En el último trimestre de 2015 es el que permite liberar, dar vuelta a la torta, si se me permite la expresión, a partir de dos cuestiones: de la cobertura aérea, que la tenía Siria, pero era absolutamente insuficiente, a partir del establecimiento de dos bases permanentes, la base aérea y la base de Tartus, la base naval de Tartus, uh-huh, que de alguna forma permiten un flujo permanente de material, de hombres y de materiales al ejército. A partir de ese momento, el ejército queda con las manos libres para ir organizando la guerra. Uh-huh. Hasta ese momento estaba atajando, llamémosle futbolísticamente, penales. Claro. ¿No? A partir del 2015 comienza a tener la capacidad de organizar. Y lo organiza de una forma bastante particular, que es nunca librar una batalla frontal en todos los frentes. Si vos ves la secuencia de ciudades liberadas o de zonas liberadas, es más o menos así. Van todas las fuerzas disponibles y liberan Alepo. Van todas las fuerzas disponibles, recuperan Alepo. Luego van todas las fuerzas disponibles y liberan Deresor. Uh-huh. Liberan Deresor. Van todas las fuerzas disponibles y liberan Guta Oriental. Uh-huh. Ahora, hace un mes atrás. Uh-huh. Esto en parte es por la limitación de recursos que hay. Claro, sí. Ha tenido una gran merma en hombres. Buena parte de la población está fuera del país ahora. Exactamente. Entonces tampoco hay mucha posibilidad de reclutar. Mi siguiente pregunta iba a eso. ¿Qué rol tuvo la población en esta guerra colaborando y qué rol tuvieron las mujeres? Enorme. La población desplazada han sido alrededor de 6 millones de personas, más o menos. El grueso a Europa, a los campamentos turcos del sur de Turquía, a los campamentos de Jordania.
Las mujeres se han convertido en el eje de la resistencia en Siria, porque no hay... Ahí está, el operador que está mostrando un poco de las imágenes de las mujeres sirias. Sí, Sí. No solo porque han incluido una gran cantidad de mujeres, vale aclarar que la mujer en Siria siempre fue parte del ejército. Ajá. Tienen servicio, las mujeres tienen servicio militar voluntario, pero lo tienen. Hay una gran tradición de la mujer en lo que es el sostenimiento de la resistencia en los ámbitos de la vida cotidiana. Y esto no tiene que ver con el frente militar, sino con la vida cotidiana, ¿no? La vida habitual de las familias, si se quiere, ante la pérdida de todas las familias, y esto lo sé por conocimiento directo, yo diría. Tengo familiares que son sirios, mi mujer es siria, de hecho. No hay familia en Siria que no tenga uno o varios muertos, o uno o varios desplazados, con lo cual la vida civil, la vida cotidiana de la sociedad siria está en manos de las mujeres, hoy por hoy. En ese sentido, y esto hago una colación, no es solo esto que no sale en la prensa. Sale en la prensa, por ejemplo, y mucho, la participación de las mujeres kurdas. Ajá. ¿Y esto por qué? Sale a colación mucho el rol de la mujer, que es valioso. Los kurdos han sostenido años de lucha contra el Daesh sin ayuda de Siria, que no podía, a partir de las mujeres también. Ajá. Pero sale en la prensa porque hoy los kurdos son parte del dispositivo político mediático de los Estados Unidos. Ajá. Entonces vos vas a ver muchísimas mujeres kurdas en los diarios, pero no vas a ver tantas mujeres sirias. Los sirios, es un tema en discusión respecto de lo que es la nacionalidad siria, ¿no? Claro. Kurda. Pero no vas a ver mucha publicidad del rol de la mujer en el resto de Siria por parte de los medios. Claro. Ahora que mencionaste, bueno, tu filiación obviamente familiar con Siria, una de las cosas que llamaba la atención que llegaba de los medios era el consumo de mate, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, es un dato de color. Los inmigrantes argentinos, hubo inmigración siria a la Argentina desde finales del siglo XIX en adelante, con mucha fuerza en los primeros 30 años, 40 años yo diría, del siglo XX, y mucho de esta gente que o volvió a Siria o volvió de visita a su país natal en Siria, y bueno, fue llevando el hábito del mate. Ajá. Y hoy... Te lo pregunto porque el mayor consumidor externo de mate es justo de la casualidad que es Siria. El primer país importador de yerba mate, Argentina, y Argentina, no ni uruguaya ni brasileña. Argentina. Es Siria, y el segundo es el Líbano, ¿no? Bueno, los que volvieron fueron trasladando el hábito del mate en sus países, en su ex país de origen, llamémosle, y el hábito creció, y hoy lo toman ni siquiera gente que tenga que ver con la Argentina, hoy lo toma el sirio promedio el mate. Cuando mencionabas el tema de Europa, lo que decías, los países europeos no asimilaron a la población. Nosotros claramente tenemos una tradición de sí asimilar a las poblaciones que vienen a asentarse, a las inmigraciones. Sí. No tenemos ese problema. No. De hecho, la inmigración siria a la Argentina, yo diría que ha sido de alguna forma sobreintegrada. Ellos mismos lo sienten así. Claro. Pienso lo mismo con los armenios, por ejemplo. Puede ser, no conozco tanto el caso, pero es raro, pero muy raro, el descendiente, llamémosle el nieto de un inmigrante que hable el árabe. Esto habla de una asimilación muy grande.
al punto de olvidar la lengua de los abuelos, prácticamente. Claro, sí. Es muy raro el nieto que hable el idioma de los abuelos, incluso de los hijos de inmigrantes, en segunda generación nomás. Conservan lo que es gastronomía, la confesión, por supuesto. La mayor parte de los migrantes sirios a la Argentina son cristianos, en realidad. Los cristianos conservan su credo, los musulmanes conservan su credo, pero en términos generales conservan la gastronomía, pero en términos generales no conservan tanto, llamémosle, el interés por la cosa que ocurre en la tierra de sus ancestros, ¿no? Y para ir cerrando, Dani, ¿la comunidad siria en Argentina tiene algún tipo de participación, organización acá con respecto a lo que está pasando allá? Sí, yo conozco un caso, especialmente un caso. Hay varias organizaciones que están muy cercanas a los sucesos que ocurren en para Siria. Que la gente vaya o se acerque o sí, esté entendida. Yo conozco, bueno, de hecho yo digo, está mal que me autorreferencie, pero hay una institución árabe con la que yo estoy muy ligado, que se llama la Asociación Cultural Siria. Tiene un programa de radio, paso el chivo, si me permiten. Por favor. El programa se llama Orígenes. Está en AM Libre 890 los domingos de 13 a 15, ¿no? Bueno, este es un programa que empezó siendo un programa, llamémosle, de colectividad y sigue siéndolo de alguna manera, pero terminó siendo un programa de análisis político respecto del Medio Oriente, ¿no? Muy interesante. ¿Cuándo? ¿Dónde? AM Libre 880 los domingos a las 13 a 15 horas. Muy bien. Y para ir cerrando, Dani, antes de cerrar, ¿alguna reflexión del caso? No, esta guerra hubiera durado nada si las potencias interventoras no hubieran financiado, porque la guerra finalmente es un hecho que tiene que ver con la provisión y la compra de armas. Esta guerra no hubiera durado ni 10 días si no se hubiera convertido en una guerra por delegación. Desgraciadamente tenemos 500.000 de muertos ya en Siria, lo cual habla que no está en el interés, y esto está claro hoy más que nunca, que el final de la guerra no está a la vuelta de la esquina, ni mucho menos. No es una reflexión, es simplemente llamémosle una previsión, si se quiere, porque en la medida en que las potencias interventoras, Estados Unidos a la cabeza, y los financiadores, Arabia Saudita a la cabeza, no cesen el flujo de armas y de dinero sobre Siria, la guerra no va a terminar. Entiendo. Y bueno, para continuar con lo que mencionás vos, también ir cerrando, se me ocurre también la previsión de que, bueno, primero un abrazo a los sirios, a los hermanos sirios que están allá, y si le pasó a los demás, claramente te puede pasar a vos. Así que hay que pensar en eso. Desde ya, acá en América del Sur, las lecciones que tienen que estar, de las que tenemos que aprender, las tenemos que aplicar antes que nada a la parte norte de América del Sur. Ojo con la parte norte de América del Sur. Muy bien. Daniel, muchas gracias por haber venido, te agradezco mucho. Los compañeros que también participan en esto te lo agradecen mucho. Los que quieran participar están totalmente invitados. Así que bueno, cualquier cosa nos mandan mensajes a Batería Fina TV en el Facebook o a la legioninfernal.com.ar en internet. Y bueno, Daniel, estás invitado para cuando quieras, para tocar estos temas o los que quieras, así que nos vamos organizando. Gracias a vos y a los compañeros que nos han escuchado. Muchas gracias, nos vemos la próxima.